Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Hoy hablaremos acerca de los proyectos de BI o proyectos de inteligencia de negocios. Normalmente, la pregunta que siempre me hacen es ¿cómo nace un proyecto de BI? Particularmente pienso que un proyecto de BI nace de acuerdo con la necesidad que la empresa pueda tener, o el área, claro está, dentro de la empresa. ¿Cómo podríamos identificar el desarrollo o la implementación de un proyecto de BI? Normalmente este tipo de escenario sucede cuando nosotros generamos una rutina de trabajo y esta nos demanda demasiado tiempo. Por ejemplo, solemos descargar diferentes archivos o reportes de los diferentes sistemas de gestión que nosotros podamos trabajar. Solemos ingresar a un sistema, descargar la información, guardarla, transformarla o procesarla de manera manual y de acuerdo con ese escenario se va acumulando la información. Cuando nosotros identificamos ese escenario que a lo largo del tiempo este tipo de trabajo se vuelve inconsistente porque la información se va acumulando y por ende el procesamiento de los datos se vuelve demasiado pesado, es momento de poder iniciar la implementación de un proyecto de inteligencia de negocios, ya que en el tiempo este tipo de trabajo se vuelve inconsistente y por ende genera errores y lentitud en la entrega de los cierres contables, en la entrega de las liquidaciones o las diferentes tareas que nosotros podamos también tener asignadas. Muchas veces este tipo de proceso es un proceso diario. Logramos ingresar a un sistema, descargar de manera diaria los reportes y este tipo de trabajo en el tiempo se vuelve muy tedioso. Así que he podido analizar diferentes escenarios y poder segmentar algunos pasos importantes para poder compartir con ustedes a nivel conceptual, claro está, la implementación de un proyecto de inteligencia de negocios. El primer paso para la implementación de un proyecto de inteligencia de negocios consiste en poder identificar las necesidades que el área pueda tener. ¿Ok? Ese sería el primer paso. Dentro de este primer paso es importante que nosotros podamos también conocer la forma en la cual el área viene ya trabajando. Recordemos que para la implementación de un proyecto de inteligencia de negocios existe ya un proceso operativo, un proceso manual. Es ahí donde nosotros tenemos que conocer la forma en la cual ya se viene trabajando, desde dónde se descargan los reportes, cómo los guardan, cómo los transforman y sobre todo identificar la estructura que estos reportes logran tener. Eso es súper importante como un primer paso, ¿no? Identificar la necesidad. En esta etapa también es muy importante que nosotros logremos levantar todos los requerimientos, porque en función al requerimiento en general, nosotros vamos a poder construir un modelo de datos. Entonces, es importante tener claro los diferentes requerimientos del área para en función a ello nosotros poder construir el modelo de datos. También es importante estar alineados con los objetivos que el área y sobre todo la empresa requiera para la implementación de un proyecto de BI. Bien, cuando nosotros ya logramos entender la necesidad y comprender la forma en la cual el usuario trabaja con los datos, recién nosotros podemos pasar al siguiente paso, que el siguiente paso básicamente consiste en poder identificar las diferentes fuentes de información con las cuales el usuario construye un reporte. Si, por ejemplo, el usuario ingresa a algún sistema de gestión, descarga la información y es importante para nosotros entender que ese sistema de gestión es soportado sobre un motor de base de datos. Existen diferentes motores de base de datos. Vamos a poner como ejemplo SQL Server. Un sistema de gestión se soporta en SQL Server y por ende cae en un motor de base de datos y cae en tablas. Hasta ahí es importante conocer ese flujo de trabajo. Ahora, también nosotros debemos de conocer la estructura de las diferentes tablas e identificar cuáles son las tablas que involucran la construcción de un reporte. Para la construcción de un reporte muchas veces se involucran diferentes tablas. Tablas que guardan el comportamiento de dimensión
y tablas que guardan el comportamiento de transaccionales. Entonces, es importante darnos cuenta de la estructura de la base de datos y por ende entender cómo se construye un reporte. Ahora, no necesariamente o no siempre los reportes o la información con la que se construye un reporte final salen de un motor de base de datos que soporta el sistema de gestión, sino que puede venir información de diferentes lados, archivos de Excel, archivos de texto, archivos CSV, con los cuales el usuario arma una sola plantilla y logra aterrizar un solo reporte ya para el análisis. Entonces, es importante que nosotros conozcamos las diferentes fuentes de información para poder ir consolidando una estructura correcta de trabajo. Cuando nosotros ya tenemos identificadas las diferentes fuentes de información, viene ya la etapa de la integración de los datos. Esta etapa viene de la mano con una estructuración y una consolidación de datos. Todo este escenario se supera con un proceso llamado ETL, extracción, transformación y carga de información. Cuando nosotros ya nos encontramos en esta etapa, es importante que nosotros ya gestionemos todo este escenario sobre un nuevo recurso, sobre un nuevo hardware, un nuevo servidor dedicado a la parte de BI. Porque si nosotros alojamos toda esta implementación de BI en el recurso que ya gestiona un sistema que nos permite registrar o descargar reportes, es muy probable que alguno de los dos servicios, ya sea el del sistema de gestión o el análisis de BI, se pueda caer. Entonces, por el volumen de la información, porque muchas veces los equipos no tienen los recursos necesarios para atender ambos servicios. Entonces, es importante que nosotros tengamos un nuevo recurso para poder gestionar los proyectos de inteligencia de negocios. Ahora, ¿qué nos permite este nuevo recurso? Este nuevo recurso, por ejemplo, a nosotros nos permite tener autonomía sobre la gestión de los datos, porque no trabajamos sobre el propio origen, sino que hacemos una extracción del dato, lo almacenamos, lo transformamos, armamos la estructura propiamente de acuerdo con la necesidad, construimos el modelo y por ende podemos llevar esta información o este nuevo modelo de datos hacia un modelo tabular, hacia un modelo dimensional o de lo contrario, conectar directamente al usuario al motor de base de datos que guarda el concepto de BI. Entonces, claro está que tenemos que tener tablas o un modelo de datos totalmente optimizado, tablas particionadas, campos indexados, para que el tiempo de respuesta entre la herramienta de análisis, que puede ser BI o puede ser Excel, sea muchísimo más rápido al momento de la consulta por el usuario final. Entonces, es importante tener un nuevo recurso para una gestión óptima de los datos en esta etapa. Cuando nosotros ya hemos superado la etapa ETL, ¿no? El proceso de extracción, de transformación y carga de datos, ya a nosotros nos queda trabajar con el modelo de datos que hemos podido construir. Nosotros podemos conectar Excel al modelo de datos y también podemos conectar Power BI al modelo de datos. Ambas herramientas son totalmente funcionales para poder gestionar y generar indicadores de manera correcta. Ahora, aquí hay algunas observaciones puntuales cuando nosotros conectamos Excel hacia la parte del motor de base de datos. Cuando nosotros empezamos a trabajar con grandes volúmenes de información, es importante tener una conexión especial con Excel, ya que recordemos que Excel solamente nos permite gestionar 1 millón de filas. Y si nosotros dentro del motor de base de datos superamos ese volumen de información, ya tenemos que utilizar complementos como Power Query y Power Pivot, que estos nos ayudan a optimizar aún más la información y por ende a gestionar grandes volúmenes de información a través de Power Pivot, donde podemos construir el modelo de acuerdo a la necesidad que nosotros podamos tener, omitiendo algunas tablas o en su defecto trayendo el modelo en su totalidad y analizar los datos de la forma en la cual nosotros lo necesitemos. Recordemos que cuando empezamos a trabajar con Power Pivot, nosotros podemos generar consultas DAX y mostrar indicadores a través de tablas dinámicas o construir algún informe dentro de Excel. También podemos conectar Power BI a
la parte del modelo de datos, o conectarlo a algún modelo dimensional o algún modelo tabular dentro de el tipo de estructuración que nosotros hayamos podido construir. Podemos conectar Power BI a un modelo tabular o también conectarlo directamente hacia el motor de base de datos. Existen diferentes formas de poder conectar estas herramientas hacia los orígenes, pero va a depender mucho la necesidad con la cual nosotros trabajemos o tengamos, claro está. Entonces, ya una vez construido el modelo, nos quedan utilizar herramientas como Excel y Power BI para poder generar indicadores que aporten valor a la empresa. Una vez que el proyecto entra a producción, viene la etapa final, que básicamente es el soporte que nosotros podamos brindarle al usuario final. Porque cuando el proyecto entra a producción, se empieza a utilizar, se empiezan a gestionar los datos, el alcance va cambiando y nacen nuevos requerimientos. Es ahí lo importante que es para nosotros desarrollar un proyecto de inteligencia de negocios que sea escalable. Es muy importante esto, de que el proyecto sea escalable, porque cuando nace un nuevo requerimiento, este no nos permita reestructurar todo, sino que sea sencillo de agregar una nueva tabla, relacionarla con el modelo y poder mostrar el campo o el valor que nosotros necesitemos para generar un valor agregado dentro de el modelo que ya hemos podido trabajar. Entonces, viene la etapa de soporte, que es fundamental en el proceso de crecimiento o escala del proyecto de inteligencia de negocios. ¿Ok? Entonces, básicamente ese sería el concepto que yo tenía para ustedes, para que puedan entender de una mejor manera el proceso de construcción de un proyecto de BI y sobre todo cómo nace un proyecto de inteligencia de negocios. Yo creo que ya está quedando bastante claro que el proyecto de BI o un proyecto de BI nace de acuerdo con la necesidad que el área o la empresa pueda tener, siguiendo todos estos pasos que les he mencionado. ¿Ok? Listo, chicos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Chau, chau.